Lo decíamos, creo, ya el jueves de la semana pasada, por excelencia, esos signos son los 7 sacramentos. Y entonces esos sacramentos son esos signos. Pero el Señor es tan misericordioso que además nos ha dejado una multitud de signos que nosotros tenemos que aprender a descubrir esa especie de semiología espiritual. Yo les estoy hablando un poco de mi experiencia como médico. Lo comentaba el día martes. Un médico, cuando estudia medicina, tiene uno de sus cursos más importantes al empezar, como se dice, los cursos de facultad ya de la especialidad médica, porque hay, por lo menos en mi currícula, cuando yo estudié medicina, había estudios generales. Pero luego ya cuando uno entra a medicina, a los cursos de la especialidad, diríamos, de la facultad, entre otros cursos, un curso muy importante ya después de los cursos básicos, anatomía, fisiología, bioquímica, histología, etcétera, los cursos clínicos, diríamos, cuando uno va al hospital, entonces es la semiología. Y la semiología en medicina, porque hay también semiología en las comunicaciones, etcétera, pero la semiología en la medicina reconoce diríamos, dos fenómenos diferentes. Un fenómeno subjetivo que permite identificar enfermedades. A eso se le llaman síntomas. Los síntomas son subjetivos, propios de cada persona. Ejemplo típico de síntoma es el dolor. La gente cuando va generalmente a una consulta médica dice, doctor, me duele, pero el doctor no sabe cuál es la dimensión, la magnitud del dolor. Él no lo experimenta. Es algo que es experimentado solamente por el que experimenta el dolor. Claro, la medicina con el transcurso de los años, etcétera, etcétera, los médicos aprendemos qué tipo de dolores son los más intensos. Entonces, hay dolores que escucha un médico y entonces eso le produce un respeto por ese dolor y busca que, diríamos, reducirlo, disminuirlo en lo posible. Pero hay otros dolores que los médicos saben que son leves. Y entonces no se preocupan tanto de reducir esos dolores, porque el dolor es como una alarma. Entonces, algo parecido, si es que una alarma suena muy fuerte en una hora inapropiada, uno apaga rápido la alarma. Pero hay momentos donde la alarma tiene que sonar, porque si no, ¿para qué tengo alarma si no suena? Entonces, el dolor es un síntoma, los síntomas en general, no solo el dolor, hay otros síntomas también, pero para el caso, los dolores son subjetivos. Diríamos, son las experiencias religiosas subjetivas, haciendo la analogía con la semiología biomédica. Pero en medicina no se puede quedar solo las cosas con subjetividad para tener un buen diagnóstico. Se necesita cosas objetivas, cosas que sean visibles, sensibles, que yo pueda escuchar, que pueda tocar, que pueda palpar, que pueda ver, que pueda oler, que use todos mis sentidos. A eso en la medicina se le llama signos, en la semiología se le llama signos. Entonces, cuando yo empecé a conocer del apóstol San Juan y me enseñaron que hablaba de signos, claro, a mí me hice la asociación, entonces esa asociación la sigo teniendo y se las comparto, ojalá que, no sé si les va a servir a ustedes de ayuda. Entonces uno tiene que aprender a reconocer signos de la presencia de Dios, así como los médicos aprenden signos de la presencia de una enfermedad, una masa, una mancha, un cambio de color, cambio de temperatura, cambios en la frecuencia cardíaca, etcétera, en la temperatura, todo eso son signos objetivos. Todos los médicos o cualquier persona ven lo mismo. Justo este martes, perdón, la iglesia nos propone la fiesta del evangelista San Juan, dentro de la octava de Navidad, es decir, en el tercer día de la octava de Navidad, el evangelio de la resurrección del Señor del sepulcro vacío. El sepulcro vacío es un signo de que Jesús ha resucitado, pero no estamos viendo a Jesús resucitado. Estamos viendo al sepulcro vacío. Es más, eso también lo ve María Magdalena. María Magdalena va diciendo, no, Jesús ha resucitado, no se han llevado el cuerpo. Entonces, un signo es algo que todos ven, pero subyace al signo una realidad que no vemos y que necesita ser entendida. Diríamos, una palabra peligrosa, ¿ya? Pero lo voy a mencionar para que tengamos una idea. Tiene que ser interpretada. Y puede ser mal interpretada. O bien interpretada. O ignorada. No nos damos cuenta del signo. Entonces, en medicina, por ejemplo, nuevamente, disculpen el exceso de ejemplos biomédicos,
En medicina hay cosas que ve una persona que no ha estudiado medicina y no se da cuenta de lo que significa ese signo. No tiene la mirada, no tiene el oído, ¿no? Entrenado. Entonces María Magdalena ve el sepulcro vacío y no dice Jesús ha resucitado, les dice se han llevado el cuerpo y dice que va Juan y el otro discípulo al que tanto Jesús amaba van corriendo al sepulcro. Llega primero el otro discípulo, mira, ve los lienzos en el suelo. Luego llega Pedro. Pedro entra y Pedro mira, dice el Evangelio. Los lienzos en el suelo y el sudario enrollado aparte. Luego entra el otro discípulo y ve lo mismo que Pedro, pero tiene una semiología diferente, porque dice que vio y creyó que Jesús ha resucitado. Ahí todavía ellos no han visto a Jesús resucitado. Han visto el signo nada más. El signo que es el sepulcro vacío, más los lienzos en el suelo, más el sudario enrollado. Luego ellos también van a ver al Señor resucitado. Se les va a manifestar ese mismo primer domingo de la semana, el día de la resurrección. No va a estar no va a estar, Tomás. Conocen el pasaje. Le dicen, hemos visto al Señor. Y Tomás no cree. Y Tomás dice, si yo no veo, no toco, no palpo, no creo. Tomás quiere un signo. Y el Señor le va a dar el signo. También conocemos en el mismo Evangelio, ya no San Juan, sino San Lucas, lo que relata San Lucas ese mismo día con los discípulos de Maús. Se les manifiesta el Señor resucitado. Empieza a conversar con ellos. Jesús les pregunta, ¿de qué vienen hablando por el camino? Y ellos le dicen, tú eres el único que no te has enterado, lo de Jesús en Nazaret, un profeta, grande en obras. Nosotros creíamos que vendría de él el Mesías, resulta, lo han matado, y ya nos regresamos, aunque dicen unas mujeres vinieron en la mañana diciendo que había resucitado. Pero están desanimados. Jesús les va a dar un signo a ellos. El signo va a ser que les va a hablar. Les va a explicar las escrituras. Es decir, las escrituras entendidas son signo. Pero ¿qué pasa si yo voy a misa y no entiendo? Estoy como el eunuco, del que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles de Candace, que iba leyendo el libro de Isaías, se le acerca el diácono Felipe, que el Espíritu Santo lo impulsa, y le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le va a decir, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Es decir, las escrituras necesitan ser explicadas. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en ese pasaje que vemos en el tiempo de Pascua de Resurrección. Antes, cuando yo era niño, también a la Navidad se le llamaba Pascua de Navidad y Pascua de Resurrección. Ahora ya se ha quedado con Navidad secas. No sé, los que son de mi promoción de repente han escuchado eso. Pero ya no escucho que se habla de Pascua como Navidad. Pero bueno, y entonces Jesús hace la demanda de ir de largo, y hasta de noche, y ellos dicen, quédate con nosotros. Y Jesús se sienta a la mesa con ellos, parte el pan, y en ese momento lo reconoce. Es decir, los sacramentos por antonomasia, la Eucaristía, son signos, como nos enseña San Juan Evangelista. Y la Eucaristía, la Iglesia nos enseña en el Concilio Vaticano II, que es el culmen, el fin de la Iglesia. Es decir, es el signo más pleno, más completo. Pero a veces nosotros vamos a la misa a comulgar. Todas las otras cosas que ocurren en la misa no les prestamos tanta atención y generalmente a la liturgia de la palabra tampoco le prestamos tanta atención. Entonces es como un médico, disculpen que vuelva sobre lo biomédico, que examina a un paciente y lo único que le interesa es lo que va a pagar el paciente. Entonces no le examina con detalle, etcétera, y le da algunos sintomáticos, algo, y cobra. Algo así es como ir a comulgar sin que arda nuestro corazón. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esos signos que se nos presentaron la Nochebuena en la misa de Nochebuena del 24 de diciembre, que los mismos ángeles le dan a los pastores.
Los ángeles le dicen a los pastores luego que les han dicho, hoy en la ciudad de David, alégrense, ha nacido el Mesías, el Señor, una gran alegría, una gran noticia. Les dicen, y el canto del gloria, ¿no? Que por primera vez se escuche en la tierra. Y que de ahí en adelante la iglesia entona, y por eso en la octava, este tiempo es un tiempo tan grande que todos los días decimos gloria. No hay otra época del año, además de la octava de Pascua, donde nosotros todos los días decimos gloria. Y ese gloria es el canto de los ángeles nos los han enseñado. Pero ni siquiera en eso tampoco nos percatamos. Entonces, nuevamente es un médico que no hace un buen examen, no busca signos. Y entonces difícilmente va a saber qué está pasando. Eso algo parecido nos pasa, según mi incomprensión con mis sesgos previos que ya mencioné. Y entonces los ángeles le van a decir a los pastores, la señal va a ser un niño envuelto en pañales recostado en un pesebre. Y yo tengo que entender esa señal, porque en primer lugar tengo que saber que esas cuevas, una de las que usó María y José para el nacimiento de Jesús, esas cuevas eran usadas por pastores, porque en Belén se criaba el ganado que se ofrecía en sacrificio en el templo. Esa era, diríamos, la actividad económica, una de las actividades económicas más importantes en Belén. Y entonces yo tengo que entender que ese pesebre es donde esos corderos que van a ser ofrecidos en sacrificio en el templo, en la antigua alianza, se alimentaban en esos pesebres. Y ese signo lo que nos está diciendo es, mira, hay un nuevo cordero. Que no hay que alimentar como alimentábamos a los antiguos corderos, sino que Él nos va a alimentar a nosotros. Y entonces, eso se entiende además si es que sabemos que Belén significa la casa del pan. Y entonces ese signo de ese cordero que es pan bajado del cielo, como el mismo Señor va a decir, decíamos eso la semana pasada en el capítulo 6 de San Juan, nos va ayudando en esa, diríamos, en esa semiología espiritual. Que en la octava se nos quiere reforzar, igual que en la octava de Pascua, en la octava de Pascua de Navidad, diríamos, en la octava de Pascua de Resurrección. Pero cuando nosotros nos quedamos con la Navidad solamente la noche del 24 y a lo más el 25, entonces estos días de Navidad no los disfrutamos y nos quedamos con signos incompletos. Y esto es muy importante porque nosotros estamos llamados a ser testigos. Y el Señor nos llena de signos porque quiere que veamos todo lo que podemos ver en la vida presente, todo lo que podemos oír en la vida presente, incluido a los ángeles y los cantos de los ángeles, y a otros testigos que nos han precedido, para poder hacer de nosotros testigos con el poder que nos da. Pero muchas veces se nos pasa.